abuelo era médico, cirujano ahí en Córdoba. ¿Papá de tu mamá? Papá de mi mamá. Médico cirujano fue una de las cosas que también me llevó a estudiar medicina, porque venimos de una familia de muchos médicos. Y él fue el que creó la raza dogo argentino. Una historia es un relato en el que cada episodio deja su marca. Cada crisis redefine el rumbo. Y cada cicatriz es una prueba de que seguimos adelante. ¿Qué tienen en común las historias de quienes hacen a Río Cuarto? Hoy revisamos la historia clínica de mi amigo, el doctor Ulises D'Andrea. Bueno, ¿cómo estás, Ulises? ¿Todo bien? Bien, Gaby, gracias por la invitación. No, por favor, vos dirás, ¿por qué estoy acá? Tal cual. Tal cual. Y creo, bueno, vos sos... Me parece que son las historias que Río Cuarto tiene que conocer y tiene que saber. Vos, aparte de ser un pediatra, médico, pediatra, sos investigador y realmente un investigador muy importante. Sos un creador de la raza del dogo, que también es una referencia en cuanto a esa raza de perros única del país y que andas por todo el mundo llevando la raza en alto. Y creo que esas cosas la gente de Río Cuarto los tiene que conocer. Así que la idea es que tengamos una charla totalmente descontracturada, sin cassette, que podamos hablar tranquilos y conocer un poco tu historia. Sos de Río Cuarto, naciste en Río Cuarto. Mira, no, yo en realidad nací en Córdoba capital, pero de muy chico a los 7 años hice primer grado en Córdoba. Segundo grado lo hice en Alpa Corral, en la escuela rural de Alpa Corral, íbamos a caballo al colegio. Y tercer grado ya me vine acá, en San Buenaventura, y ya me quedé a vivir en Río Cuarto. Mis viejos son historiadores y arqueólogos y les salió trabajo en la universidad de acá y en los colegios de acá, y eso hizo que ellos vinieran de Córdoba para acá y nos radicáramos en Río Cuarto. Ah, mira, no sabía esa parte. Pensé que era de acá de Río Cuarto. Sí, no, ¿Y fuiste al colegio rural en Alpa Corral? En el colegio rural en Alpa Corral teníamos 3 grados juntos en el colegio Sarmiento, que ahora es el museo de Alpa Corral. Sí. Y ahí nos íbamos a caballo desde el campo, que es 8 kilómetros al pueblo. Íbamos todo lo que es segundo grado lo hice ahí. Y tercer grado yo lo hice acá en San Buenaventura. ¿Y tu papá y tu mamá, historiadores y arqueólogos los dos? Los dos, sí. ¿Y vos, tu hermano, son dos? Nosotros somos 3 varones. Sí. Uno que es veterinario que vive en Córdoba, Agustín, el otro Ignacio, que es abogado que vive en Córdoba, y una hermana mujer que es óptica y contactóloga que vive en Córdoba. Ajá. Y yo que me quedé acá en Río Cuarto después de recibirme, trabajé en Córdoba un par de años y después me vine para acá. Sí, ¿y te fuiste al San Buenaventura? Fui al San Buenaventura, hice primaria y secundaria. Sí. En San Buenaventura, en todo lo que era varones solo todavía ahí. Y cuando me recibí, nos fuimos para Córdoba Capital a estudiar medicina. Me recibo de ahí, hago la residencia en Córdoba Capital. Trabajo 2 años. Para, no te vayas tan rápido. ¿Y con quién te fuiste a Córdoba? ¿Con quién vivías? Me fui con el Pablito Diese, con el Pablo Diese, que también es médico pediatra y que era compañero mío de colegio, y con un chico de San Luis que conocía, que nos fuimos a estudiar allá. Me imagino, vivía en una casa Vivíamos a todo culo. En una casa de hijos de docente y del padre Pablo, que era camionero, así que vivíamos en una casa de terror que habíamos alquilado. Mi viejo había alquilado una casa por el diario que decía a 12 cuadras de la universidad y decía Barrio Jardín, sin verla porque él insistía en que querían que vayamos a un departamento y nosotros queríamos casa por ir con los perros. Yo quería ir con los perros, sí o sí era la condición. Entonces a último momento encuentra esto por el aviso del diario, la alquila, y cuando la vamos a ver estaba en Villa Rebol, que en realidad era barrio chino, era la transición entre Barrio Jardín y Villa Rebol, una cuadra ahí, la Tandil 1657. Todavía está la casa emblemática, una casa que se caía a pedazos en medio de, en ese momento estaba toda lo que le llamaban barrio chino, que después fue una villa que radicaron. Está bien. Pero la verdad que la pasamos bárbaro, fueron los mejores años. ¿Y cuando vos decís que ir con los perros? ¿Qué? ¿1, 2? No, ¿Qué era? yo estaba ya a cargo del criadero de perros y tenía 3, 4 perros que eran los míos y me los llevé para allá. O sea que era vos, Pablo, el de San Luis y 4 o 5 perros que iban todo el tiempo. Siempre. Bien. Así que iba hasta la facultad, iba en bicicleta con los perros. O sea que nadie se metía a la casa con los perros, me imagino que eran conocidos, ¿no? Sí, nadie se metía. No, la verdad que en el barrio ese la pasamos bien. Sí.
¿Y estudiaste Ulises en la Universidad En la Nacional de Universidad Córdoba? Nacional de Córdoba, en la época de que los cursos estos para ingresar a medicina eran muy, viste que había 2.000, 3.000 personas que querían ingresar y ingresaban 300, 400. Tuvimos la suerte de poder entrar en la primera convocatoria y ahí seguimos la carrera. Y no, dentro de todo nos fue bien porque la hicimos dentro de los 6 años. Con Pablo los dos terminamos en la misma fecha, pero él hizo pediatría también, pero él quería ir a Buenos Aires a hacerla. Así que se fue a Buenos Aires y yo me quedé en Córdoba. Pablo hace la formación en Buenos Aires La y residencia. vos haces la residencia en Córdoba. ¿A dónde la hiciste? En el Hospital Infantil En el Municipal. infantil. Sí. En clínica. En pediatría. Clínica pediátrica. Clínica pediátrica. Después hice un fellow de neumonología y ahí empecé a trabajar en investigación, además de la parte pediátrica. En Córdoba. En Córdoba. Y allá entraste en un centro de investigación. Allá había un centro de investigación muy importante que lo manejaba el doctor Treniagui y que es pediatra también y que estaba de director del Hospital Infantil. Entonces ahí tuvimos la primera formación y empezamos a trabajar junto con él y con la doctora Ana Ceballos. Después surge la posibilidad de hacer algo de investigación acá en Río Cuarto. Y Cuando vos hablas de investigación, ¿qué es? ¿A qué le llamas la investigación? ¿A qué? La investigación clínica sería como en el rubro nuestro médico que vos conocés, como lo más importante que uno anhela poder hacer, porque es llevar la medicina del primer mundo y de la patología más extraña y de las drogas que se están investigando a la localidad donde uno quiere que después esos medicamentos actúen sobre cosas. En este caso en particular, lo principal eran las vacunas. Vos acordate que en esa época no teníamos ninguna de las vacunas que están en calendario. La gastroenteritis por rotavirus era lo que más mataba a chicos, la meningitis por hemófilo, por meningococo, por neumococo, que ahora la gente no las conoce porque gracias a Dios están las vacunas en calendario, hay muy poca casuística, pero en ese momento que eran las principales causas de mortalidad infantil, las vacunas que ya en toda otra parte del mundo estaban en fase 2, fase 3, se estaban empezando a implementar en los otros países y hay una ley mundial, llámale, de que vos para que puedas ingresar un nuevo medicamento a un determinado hemisferio país tenés que demostrar que la efectividad y la seguridad de ese medicamento también sirve en los países donde se va a aplicar. Entonces, en vacunas, desde que se descubrió que ciertas vacunas hay algunas razas que son resistentes a no levantar los anticuerpos necesarios, la Organización Mundial de la Salud y toda la parte infectológica vio que era necesario hacer la investigación en todos los países donde se va a utilizar ese medicamento. Entonces, ahí es donde se empezó a hablar de investigación y donde hubo un auge de investigación en medicina y más en pediatría. Y ahí es donde nosotros pudimos tener los primeros avances de poder trabajar en eso, que para nosotros era re interesante. Y empezamos con eso, con investigación en vacunas. La vacuna de rotavirus. Eso fue en Córdoba. Y eso ahí fue en Córdoba. Con la doctora Ceballos. Con la doctora Ceballos, y después surgió la posibilidad de hacer lo mismo con la vacuna de meningococo, que ahora está en calendario, y la de rotavirus, que también está en calendario, pero necesitaban hacerlo en diferentes localidades. Entonces surgió la posibilidad de hacerlo acá en Río Cuarto, y vinimos a Río Cuarto a trabajar, y era una de las cosas que yo quería, volver a la ciudad, que para mí es la ciudad a la que yo pertenezco y me siento parte, yo me considero riocuartense. Entonces vi la posibilidad de venirme y no lo dudé y me vine. Bien, y ahí armaste el centro de investigación en la ciudad de Río Cuarto. Ahí con la doctora Ceballos, que es una infectóloga súper reconocida, armamos el centro de investigación y empezamos con el primer punta de ovillo de traer la investigación al interior del interior, lo cual era un gran desafío porque en ese momento no teníamos el aeropuerto funcionando. Todo lo que controlan la investigación son gente que normalmente vive en Buenos Aires y que tiene que venir a auditar cada 15 días o cada 3 semanas. Entonces ponían mucho palo en la rueda porque significaba mucho trabajo para ellos y engorroso. Entonces tuvimos que tratar de demostrar que teníamos una calidad, una excelencia en calidad para que nos dieran prioridad en la investigación. Y así fuimos de a poco creciendo hasta el día de hoy, que tenemos un centro que está haciendo investigación de alto nivel y de todas las especialidades. De todas las especialidades y la verdad que todos los laboratorios del mundo, porque tenés estudios coreanos, de Asia, de América del Norte, de todo el mundo. La verdad que han creado un centro de investigación realmente muy importante. ¿Y cómo es el día a día? Hay mucho en esto de la investigación de decir, che, me estás usando como conejito de India. ¿Cómo van contra eso, digamos? Uno lo conoce, pero yo quiero que vos le expliques a la gente
de lo que significa, primero, la importancia de tener un centro de investigación en la ciudad. Claro. Un centro de investigación del nivel que han logrado desarrollar ustedes. Ustedes hacen lo que es la ciencia del conocimiento y fundamentalmente logran el ingreso de divisas del exterior hacia Río Cuarto, pero fundamentalmente exportando conocimiento, ¿no? Y ¿cómo es el día a día? ¿A cuánta gente labura en el centro de investigación? ¿Cómo hacen? ¿Cómo se Sí, desarrolla? esto como te decía al principio, primero fue un gran desafío. Conseguimos que el Instituto Médico nos abriera la puerta y apostara en nosotros, que es una gran cosa, que nos dio el soporte institucional. Entonces, acá lo principal y lo que vos decís, este tema del conejito de India y la investigación, es una cuestión cultural. Yo creo que ya eso ha ido madurando con los años. Hoy tenés con todas las redes sociales y si vos te metés en Instagram, en cualquier lado, hasta hablan de los ensayos clínicos y vos tenés diferentes cosas. O sea, tenés el pensamiento de la persona sana que nunca tuvo que acceder de la necesidad de la medicina, que puede tener un pensamiento más reacio, entendible porque nunca requiere medicina, y tener el pobre paciente que tiene una enfermedad grave, crónica y que está desesperada porque la ciencia le puede encontrar una solución. Entonces, la mezcla de esas dos cosas ha ido que el péndulo se vaya llevando al medio y que con la explicación de qué son los ensayos clínicos, lo interesante acá es que nuestro país, dentro de todos los problemas que tiene, la burocracia, los problemas de jurisprudencia, todas estas cosas, tiene una cosa muy buena que es, no se acepta hacer investigación paga, como es en Estados Unidos. Vos te subís en Estados Unidos a un subte, a cualquier lado, y te dice, ¿quiere participar de un estudio de tal cosa? Todo es pago allá. Acá es antiético, entonces, por una cuestión que es discutible, pero que si te pones a ver, la verdad que nuestros países con los problemas económicos es como que es más vulnerable, entonces es como que si vos propusieras pagar para estos estudios, jugarías con la vulnerabilidad de la gente. Entonces, ¿a qué se apunta? A hacer estudios de fase 2, fase 3, fase 4, es decir, que ya han pasado las pruebas primeras de seguridad, y estudios que sean pertinentes, o sea, estudios que para el cáncer, para la diabetes, para las enfermedades más crónicas y que está la gente buscando una oportunidad, vos puedas traer los desarrollos de moléculas que en el primer mundo se están investigando, moléculas que pueden haber salido de países subdesarrollados, porque tenemos científicos que hacen investigación básica espectacular en todos lados, y eso es lo que lo toman los sponsors que después lo llevan a la investigación clínica. Entonces, llegar a tener un centro de investigación en Río Cuarto significó, primero, demostrar calidad. Segundo, demostrar a que la gente que participa no es gente vulnerable, gente que entiende, inteligente, y que cuando vos tenés inspecciones de la ANMAT o del FDA o del EMEA, que son las entidades regulatorias, lo primero que ven es que la gente que está participando haya tenido un conocimiento claro de qué está participando, más allá del consentimiento informado, y de que sea una persona que no sea vulnerable. Entonces, todo eso, al ir pasando inspección, ir pasando auditoría, ha hecho que el centro vaya posicionándose con los otros centros de Buenos Aires, de Córdoba, hasta que cuando vino la pandemia, nos ofrecieron hacer al único centro que ofrecieron de Latinoamérica hacer estudio para COVID en el momento que el COVID era lo que era, los anticuerpos monoclonales que usaron con Trump, todo, tuvimos la posibilidad de hacerlo nosotros acá en Río Cuarto, porque el CDC de Estados Unidos, en la posición de centros de calidad, nos encontró a nosotros. Lo que no sabía que estábamos en la loma de la miércoles, con todo lo que significa ser el interior del interior, pero bueno, todo eso fue un orgullo para nosotros y eso nos fue posicionando. Esto, como vos decías, además de dar la posibilidad de exportar el conocimiento, al paciente que ingresa a un estudio de investigación está atendido y cuidado con los máximos estándares, porque es lo que se exige éticamente. O sea, es un paciente que no tiene ningún gasto, que tiene 24 horas de atención médica con los médicos de cabecera que participan en el ensayo a la hora que sea sin costo, y todo lo que esté alrededor de la enfermedad, el ensayo clínico se lo cubre con un paraguas de protección, porque está brindando, gracias a la información de ese paciente, otros pacientes se van a ver beneficiados. Entonces, eso permite que tengamos una posibilidad terapéutica o no, porque en todo ensayo clínico puede o no funcionar el medicamento, pero la posibilidad, como son fase 2 o fase 3, generalmente es que funcione el medicamento.
Y además es una fuente de recursos porque en este momento tenemos más de 25 personas trabajando y es una posibilidad de recursos externos que ingresan al país. Tuvimos estos últimos años con todo el gran problema de que a vos te ingresaban el pago en dólares, pero recibías en pesos a la mitad de lo que era. Bueno, todas esas luchas constantes que fuimos sobrellevando. Y bueno, y sigue siendo un gran desafío porque uno quiere seguir metiendo más variedad de especialidades médicas. Significa que el médico que está a cargo como investigador tiene que estar formado al más alto nivel para que lo puedan elegir como investigador principal. Entonces, eso nos ha permitido y nos ha dado el orgullo de que los investigadores principales, que por ejemplo en Córdoba no están haciendo investigación, vienen ellos a hacer investigación acá a Río Cuarto con nosotros. Entonces, tenemos investigadores de primer nivel también de Córdoba que vienen y que encima forman a otros de esa especialidad acá que después el día de mañana van a ser investigadores de esa especialidad. Y una pregunta, Ulises. Un laboratorio X desarrolla una molécula. Una molécula te lleva de investigación 15 años, 10, 15 años mínimo, sí. Toda molécula de investigación y muchas quedan en el camino para llegar a una fase 2 o una fase 3. Un laboratorio X de cualquier lugar del mundo introduce un protocolo de investigación en la Argentina. Pasa por ANMAT de esos primero. Pasa por el Ministerio de Salud de la Nación, pasa por el Ministerio de Salud de la provincia y después quedan habilitados los centros de investigación para poder tener una relación con ese laboratorio. Claro, ellos someten toda la parte regulatoria de todos los estudios y tienen la obligación de tener las aprobaciones de varios estamentos que son autónomos. O sea, vos tenés el ANMAT por un lado, pero tenés el COEIS, que es de Córdoba. El ANMAT lo puede aprobar, pero si el COEIS no lo aprueba, no se hace. Además, ¿No lo puede hacer en Córdoba o no lo puede hacer en toda la Argentina? No lo puede hacer en Córdoba. Bien. Pero vos podés tener que el COEIS lo aprueba y el ANMAT no lo aprueba, tampoco lo podés hacer. O sea, tenés que tener que eso es lo que nos protege a nosotros antes de hacer una investigación. Y lo principal de todo, tener un comité de ética. Que un comité de ética independiente... El comité de ética es local. De tu centro de investigación. No, el comité de ética es local, es independiente. Bien. Y tiene médicos, abogados, gente de la comunidad, tiene todo lo que pide el COEIS y ese comité de ética está integrado por personas que revisan los ensayos clínicos y más allá que lo apruebe el ANMAT, más allá que lo apruebe el COEIS, si el comité de ética no lo aprueba, el primer organismo lo tiene que aprobar el comité de ética local. Si el comité de ética local no lo aprueba, ya no va ni al ANMAT ni al COEIS. Lo aprueba el comité de ética local, va al COEIS. Del COEIS lo aprueba, va al ANMAT. El ANMAT lo aprueba, se puede hacer el ensayo. Y eso es lo que es la lupa gigante ética del ensayo clínico. ¿Qué es lo que ellos miran principalmente? Que el paciente en ese ensayo clínico esté súper cuidado, que el investigador principal que va a llevar a cabo el estudio sea una persona totalmente capacitada para eso y ellos programan inspecciones, que se llaman, porque vos tenés las auditorías y las inspecciones. Las inspecciones son regulatorias, las que te pueden venir y meter preso. Las auditorías son de calidad, pero la ANMAT, el COEIS y el Comité de Ética tienen potestad de cerrar un estudio y hacer una denuncia penal. Ellos son los que vienen y durante todo el ensayo clínico te están evaluando, inspeccionando, ya sea de rutinariamente o si hay alguna denuncia, entonces ellos vienen y te inspeccionan y ven que todo esté de acuerdo al protocolo, a la ética, se contactan con el paciente, le preguntan al paciente si le pagaron los viáticos que gastó, si le pagaron los refrigerios, si lo atendieron bien, si le hicieron las visitas como tienen que ser. Entonces, está todo súper regulado, lo cual también es una tranquilidad para el investigador porque sabe que tiene que estar cuidando todos los detalles que sea la perfección y eso es lo que lleva a la calidad también. ¿Y la operativa? ¿Cómo es? Yo entro en un protocolo de investigación, me saca sangre y esa sangre tiene que llegar a Estados Unidos al laboratorio. Claro, ¿Cómo han logrado poner en marcha ese mecanismo, toda esa operación y ese engranaje que significa tener un centro de investigación en... Y bueno, eso es lo interesante, que genera un montón de ingresos y de capacidad productiva al país, la investigación, porque no es solo la relación del paciente con el médico. Tenés, primero, todo lo que es el tema del paciente que se identifica para que pueda ingresar en el protocolo, que es totalmente voluntario, donde el médico
el investigador tiene que trabajar previamente para explicarle bien, hay varias reuniones, todo con el paciente, y una vez que el paciente acepta, ahí es donde recién se puede hacer un procedimiento del estudio. Y el procedimiento del estudio tiene laboratorios locales, o sea que se hacen laboratorios dentro de la institución, lo que también ha permitido de que vengan maquinarias que no hubiéramos podido tener, los freezer menos 80, que valen $70.000, un montón de cosas de maquinaria que ya ingresan dentro del ensayo clínico, te lo provee el sponsor para que vos puedas desarrollar el estudio. Y después tenés un montón de estudios que paralelamente se miden afuera, en el exterior. Y eso necesitas courier de transporte que están súper aceitados, que vienen con hielo seco, que van por línea aérea hasta Buenos Aires, de Buenos Aires a Estados Unidos, Canadá, Europa. Y ellos lo que hacen es ver que lo que los laboratorios locales nuestros y los estudios locales nuestros están procesando tengan la misma proceso de cosas, que no haya un fraude en lo que vos estás procesando acá. Entonces estáis controles de calidad para que esté todo protegido, y eso hace de que el paciente esté al máximo nivel de tecnología en lo que es los estudios, ¿me entendés? Así que por ese lado es una posibilidad que se abre también de recursos para todo lo que se va tercerizando alrededor de la investigación. Bueno, y hoy el centro de investigación de la doctora Ana Ceballos, la verdad que está posicionado a nivel nacional o tiene mucha consideración de un montón de laboratorios a nivel mundial por la calidad con la que realiza la investigación, por la calidad de pacientes que también consiguen para tratar de participar de estos estudios. ¿Y cómo así con la medicina, con tu pediatría, con tu... Y la pediatría para mí me encanta, una pasión, me encanta el consultorio. Entonces, ¿Cómo de esos chicos que lloran todo el día? Sí. Mira, y los padres, que también debe ser complejo. La verdad que es una cosa que me gusta y que uno necesita hacerla por gusto, porque yo realmente, si vos me preguntás por recurso económico, a mí me conviene la investigación, porque se gana más que en la pediatría. Pero la pediatría me gusta y la sigo haciendo, y la hago en un horario de 6, 7 horas por día en el consultorio, y después lo dedico a investigación. Pero tratamos de consensuar las dos partes. ¿Y no, vamos bien. Lo que en realidad vamos bien. ¿Estás contento? Sí, yo estoy contento. Yo tuve la posibilidad, vos sabés que al principio cuando yo vine a Río Cuarto, que tenía con una mano atrás y una adelante, porque no tenía trabajo más que un protocolo epidemiológico, que es un protocolo muy poco pago. Trabajé varios años en el dispensario, vos estabas en la gestión tuya, así que sabés que estuve ahí entonces primero hice la medicina ahí en el dispensario, lo cual fue una experiencia espectacular, y después me fui a la parte privada y por desarrollar y estar más cerca del tema del centro de investigación. Bueno, Ulises no lo va a decir. Él trabajó mucho en el dispensario 12, en el barrio de las 400 viviendas, y la verdad que te conocen todos. Ahí vos vas y... No es mejor, se ve que has hecho mucho, digamos, por el barrio, porque tenés una aceptación de la gente que no es normal que la tenga realmente el médico, ¿no? Podés caminar con Ulises en ese barrio, que va a ser bien recibido en casi todas las casas, porque de haber atendido a varios de los chicos que están hoy en el barrio, ¿no? Sí, la verdad que fue una muy buena experiencia, que el barrio con nosotros la hemos pasado muy bien, y nada, me llevo el mejor de los recuerdos, y sigo teniendo pacientes de ahí que vienen acá al Instituto de Consultores. Sí. Y también laburas por el barrio. También hacemos siempre algo, tenemos algunos proyectos. Mano. Algunos proyectos tenemos. Sí. Contame lo de la pasión por el dogo. ¿Tu abuelo? Mi abuelo era médico, cirujano ahí en Córdoba. ¿Papá de tu mamá? Papá de mi mamá. Médico cirujano, fue una de las cosas que también me llevó a estudiar medicina, porque venimos de una familia de muchos médicos. Y él fue el que creó la raza dogo argentino. ¿Cómo creas la raza? ¿Cómo llega a decir, che, este es el perro? Él era un apasionado de las razas de perro, de todas las razas de perro, un apasionado de la raza de perro y del campo. Era un fanático del campo. En su tiempo libre salía del quirófano de Córdoba y se iba a Totoral, y le gustaba salir a caballo, cazar y estar con los perros. Y él vio en ese momento, estamos hablando de una época del año 1920 en adelante, en que los grandes campos nuestros de Argentina, los tipos que laburaban tenían un gran problema con el puma, con los chanchos salvajes, con todo lo que les jorobaba
estaba la fauna normal. Y que el hombre de campo en ese momento no era una persona con capacidad económica importante, sino que eran gente que tenía en su ranchito con muy poca hectárea y no le daba la capacidad de tener tanta cantidad de perros para poder afrontar estos problemas externos que tenían con los animales salvajes. Entonces él se le puso en la cabeza de pensar qué podía hacer, porque no había una raza determinada que pudiera afrontar un puma, un jabalí, cosas. Entonces, él se propuso, usando 10 razas diferentes que tenían diferentes capacidades, en la cabeza de que se ve que era un gran genetista y un gran científico, tratar de usar las virtudes y congeniar en sacar un perro que con las características que tuviera, con 2 o 3 perros de eso, el paisano de campo pudiera afrontar los problemas que tenían los animales domésticos. Y así fue como, cruzando diferentes razas, logra sacar el dogo argentino, que es una raza de perro. ¿Y qué razas cruza él? Y usa de base un perro que había en ese momento en Córdoba, que se llamaba el viejo perro de pelea cordobés. Un perro que, estudiando un poco de dónde viene, los ingleses que habían estado trabajando en el ferrocarril traen el Staffordshire Terrier, que era como un pitbull, porque el pitbull y el Stafford es la misma raza, nada más que después se separa. Traen ese perro, los ingleses, y ese perro se cruza con Bull Terrier y con otros perros ahí que tenía la gente en Córdoba. Y ese perro, sale un perro blanco que la gente de Córdoba, de los suburbios de Córdoba, lo usaba para pelea de perro. Ese era el viejo perro de pelea de Córdoba. Un perro muy rústico, muy fuerte, muy parecido al Bull Terrier, pero de mayor tamaño, que tenía mucha resistencia al dolor, era un perro muy potente, pero tenía el defecto de que le gustaba pelear con perros. Entonces no te servía para el campo. Pero él empieza a poner otras razas a ese perro de base, usando esa condición física que tenía ese perro, le empieza a poner otras razas como el Pointer, el Galgo, el Irish Wolfhound. ¿El Pointer? ¿De dónde surge el Pointer? ¿Por qué un Pointer en un perro Porque rústico, duro? Porque el Pointer tiene una gran capacidad de olfato, que es lo que él estaba buscando en el perro, que ese perro no tenía. Ah, tenía nariz, digamos. Claro, entonces con el Pointer le mete esa capacidad de venteo y de rastro que hace que el dogo te pueda utilizar los dos sistemas de ventilación a la hora de la cacería, pero siempre que metía ese perro, usaba de base este perro rústico, y después usó el Bull Terrier, el Boxer, el Bulldog inglés, bueno, perros que en esa época tenían otras características. Vos hablas del Bulldog inglés ahora y ves ese perro niato, medio deforme, porque eso fue lo que la moda llevó a ese perro. El Bulldog inglés de esa época, del año 1920, era un perro muy parecido al dogo. Era un perro de hocico largo, no era braquicefálico, era fuerte, era un perro que se usaba, como la palabra dice, para combatir con toros. Después la moda fue haciendo que las determinadas razas perdieran su función. Por eso cuando se humanizan los animales y los perros pasan a ser más que mascotas como hijos, empieza la selección por belleza, por moda. Entonces el perro más de estos bulldogs, el más niato, el más deforme, era más simpático, empezaron a criar eso y deformaron una raza para llevar una raza que hoy tiene un montón de problemas, hasta el punto que está por prohibirse lo que es la reproducción de esos perros porque tienen muchos problemas sanitarios. Pero el Bull Terrier de esa época era otro Bull Terrier. Hoy el Bull Terrier que está en esta época está casi en extinción por culpa de la moda esta de la humanización de los animales. Por eso es tan importante lo que es la función de cada raza, porque la función de cada raza que acompañó al hombre durante toda la vida ha hecho de que el perro lo acompañe con sanidad. Entonces el dogo, como es una raza joven, una raza sana, y se utiliza principalmente para eso, para el campo, para la cacería o para el perro de familia, de guardia. ¿Por qué dogo? Dogo que es la palabra que quiere decir perro grande, por eso tenés dogo de Burdeo, dogo alemán. Claro. Entonces le puso... Tipo el moloso. Claro, como era la primera raza argentina, le puso dogo argentino. Y es una raza que se extendió en el mundo y se hizo súper famosa. Como todas las cosas, nadie es profeta en su tierra. De acá viene gente de todos lados del mundo a ver el dogo. Es una de las pocas razas en diferentes países de Europa que no exigen bozal. Solo está prohibida en los países de origen inglés, porque después de la guerra de Malvinas, todo lo que venga con la palabra argentino por ley se prohibió, el hablando argentino, el dogo argentino. Entonces, Nueva Zelanda, claro, por eso está prohibido solamente el dogo argentino en países como Nueva Zelanda, Australia, todo lo que tenga alguna influencia inglesa, metieron las prohibiciones iguales, como tampoco puede llevar uno hablando argentino. Está bien. Pero nada, de ahí yo cuando tenía 13 años me hice cargo del criadero. ¿Vos agarraste el criadero de tu abuelo? Claro, lo agarraron mis padres primero, Ajá. mis tíos, cuando mi abuelo se muere, y después yo a los 13, 14 años empecé a hacerme cargo y ya arranqué con eso.
¿Y? Y todavía estoy con eso. Es una pasión que me ha dado mucha alegría. Tiene sus dolores de cabeza porque constantemente estamos luchando con los pseudo-animalistas que llamamos nosotros, que son los que no tienen la verdadera conciencia de cómo debe ser un animal. Entonces, por ahí tenemos esas peleas porque creen que vos agarrás al perro y que lo obligás a cazar, que lo obligás a hacer cosas. Es como que quieren prohibir, ¿viste? Los perros que hacen trineo, los perros que todas estas cosas que actualmente por desconocimiento toman poder estos pseudoanimalistas y empiezan a crear leyes. Entonces tenés un tonto como este legislador de Córdoba, este Agrelo, que quería prohibir la raza en la provincia. Tenés todas estas demencias que empiezan a aparecer en la cabeza por demagogia. Y bueno, en eso, esa lucha constante, porque yo no me callo de la boca en nada, ha llevado de que también tenga mis problemas con todas esas cosas. Pero nada, moriré con los problemas, pero con la pasión seguiré. Sí, y desde la cocha mandás perros a todo el mundo. Vienen de todo el mundo y he mandado perros a todo el mundo, sí. Y es una raza que está localizada con clubes oficiales en todo lado del mundo. Yo soy juez de la raza y he viajado, he conocido más el mundo por los perros que por la medicina, porque he viajado a todos lados para jugar exposiciones, para ir a dar charlas. Todos los años te invitan de algún lugar y vienen de todos lados del mundo a conocer el criadero y a ver, llevarse a un perro. ¿Hicieron un documental en Japón con el perro? Está ahí un documental, Animal Planet también hizo un documental, hay películas, ¿eh? Cruzaste los Andes. Cruzamos los Andes, eso fue. Tuvimos la suerte de cruzarlo con vos, que fue una experiencia espectacular. Con los perros. Con los perros. La primera vez en la historia que se cruza con 7 perros los Andes. La verdad que fue una experiencia muy buena. La verdad que sí. Che, y el dogo argentino logró llegar a todo el mundo, única raza en la Argentina. Única raza en la Argentina por ahora. Es una raza que no es para cualquiera, es un perro que necesita mucho espacio, mucho ejercicio, no es un perro para departamento, no es un perro de faldero, es un perro que necesita actividad física, es un gladiador, un atleta. Es como un husky siberiano, como esos perros que necesitan actividad física, ¿viste? Si vos lo querés tener encerrado, un perro que se estresa, como la mayoría de los perros. Lo que pasa es que hay perros que de tantas generaciones están encerrados que ya pasan a ser un ente más en la casa, ¿viste? Más un mueble que un perro, ¿viste? Pero este tipo de raza de perro necesitan mucha actividad. Entonces no es para cualquiera. Y te piden un perro en, no sé, en Japón, en Estados Unidos. ¿Cómo lo mandas? ¿Qué hace? Bueno, hay empresas que se dedican ¿Sí? a exportar los perros que salen desde Buenos Aires y la mayoría de la gente que viene busca líneas aéreas que pueda volver con su perro. ¿Se vuelven ellos o Se tienen que vuelve- volver en bodega? La mayoría de las veces se volvían con los perros, ahora tienen que volver en bodega. Es como que las líneas aéreas ponen cada vez más restricciones porque les conviene que los saquen por carga por una cuestión de negocio, porque hoy el movimiento de animales en las líneas aéreas les ha generado una línea de negocio muy grande a las líneas aéreas, entonces le están buscando cada vez la forma de sacarle más rédito, ¿viste? ¿Y quién te hace publicidad del dogo argentino? ¿Cómo lográs que en Croacia haya un club del dogo? ¿Cómo llegan? Hay una institución que es la Federación Cinológica Argentina, que responde a una Federación Cinológica Internacional que engloba todas las razas, y la raza madre del dogo argentino es la Federación Cinológica Argentina, y hay club del dogo en todas las provincias. Y a su vez hay club del dogo en todo el mundo que se asocian en una asociación mundial del dogo argentino, y ya es famoso en todos lados, hay criadero en todos lados, hay exposiciones mundiales que llevan más de 400 perros cuando se hacen. Es una cosa que ha crecido ya la difusión. Y las redes sociales hizo el cambio, el internet hizo el cambio para todas estas cosas. Antes era por teléfono, a un teléfono que aparecía en alguna publicidad. Hoy por hoy con las redes sociales llega a todos lados. Así que bueno, esa es la forma de difusión. Bien. Vos tenés 3 perros. Tenés un dogo, tenés un bulldog y tenés un salchicha. Claro, en mi casa. En tu casa. En mi casa, acá en Río Cuarto, en el campo tengo todo el criadero, Sí. tengo todos los perros. En mi casa tengo, sí, un dogo. Y cuando decís un criadero, ¿qué tenés? ¿2 perras, 3 perros? No, nosotros tenemos 40 perros adultos y debemos tener como 30 perros jóvenes. ¿Y perras reproductoras? Y perros reproductores hay 25.
pero tampoco es que están todo el tiempo sacando Sí, cría ni sí. nada, ¿viste? Uno va manejando y más que nada los va disfrutando, porque nosotros en el campo tenemos tres personas que están trabajando permanentemente En el criadero. en el criadero. Ajá. Y son personas que están todo el día con los perros, sacándolo a caballo. Los perros salen y hacen 15, 20 kilómetros todos los días. Son perros que están Son todo el tiempo atletas, todo el día en desgastando de actividad. ejercicio y son perros que son felices, sanos y que viven muchos años por eso, por la sanidad mental, ¿viste? Que es lo que les hace bien. Está bien. Y decime una cosa, vos tenés los 3 perros. ¿Cuál es el más estable de los 3? Y el dogo, porque los otros dos son insoportables. ¿El salchicha? No, el salchicha es un histérico. Pero nada, es normal, las razas pequeñas son un poco más hiperkinéticas, ¿viste? El otro son más estables, pero claro, cuando se te despierta uno, el carácter de uno, ¿viste? Se tiene que actuar, el dogo da que hablar, ¿viste? Pero no, el dogo que tenemos ahí es muy súper tranquilo. Siempre tenemos uno que es el de la casa. Siempre tenés el Siempre perro hasta tuyo, que se digamos. muere y después traemos otro. Así que es el que protege la casa, llámale. Sí, y otra cosa, volviendo a tu abuelo, el que hizo la raza, ¿cuándo dijo, este es el perro? ¿Cuándo dijo, acá llegué? Del año 20 hasta el 47. Y, y él, me imagino, la inscribió a la raza. En el año 20 comienza a trabajar y a formar el perro, y en el año 47 hace su primera presentación en una revista que se llamaba la revista Diana, que era la revista de cinofilia y de cacería más importante del país, manejada por Porteño, que con lo que significa que un tipo del interior les venga a decir que había logrado crear una raza que pudiera tener esas características, no le creían. Entonces en el año 47 hace la presentación oficial de la raza en San Luis, donde va el gobernador, donde va toda esta gente de sinofilia, y presenta al perro, y en ese momento lo hace combatir con un chancho, con un puma, y ve cómo el perro mano a mano podía hacer frente a este depredador que era para lo que estaba hecho. Y ahí es donde oficialmente se considera la raza estable y presentada. Y un gran amigo de él, que era un genetista famoso, que casi fue premio Nobel, Víctor Sacchetti, fue el que hizo toda la parte genética, pero todo lo que es la descripción genética de todos los cruces, de cómo fueron, de todas las características genéticas y por qué se consideró estable, porque al mismo tiempo hacía varias familias y cruces para que las líneas de sangre no se cerraran y para que vos pudieras tener una raza estable. Así fue un trabajo importante. Y desde la genética, vos lo considerás un perro muy estable. Desde la genética lo considero un perro que, como él mismo, si vos lees los libros y los escritos de Antonio, él hablaba de la epigenética cuando todos se le reían. Porque la epigenética, vos mismo sabés como médico, hasta hace 5 o 10 años, no sé cuándo salió este Nobel que lo logró confirmar, la gente decía, no, loco, esto es matemático, lo que vos ya tenés grabado, el medio ambiente no va a influir. Hoy se demuestra, lo que la epigenética se demostró, no solo en los animales, sino en el ser humano, es lo que ha hecho cambiar la mentalidad de las enfermedades, de la salud. La epigenética tiene que ver con el entorno en el que vivimos, la influencia del entorno que vivimos, tanto desde la alimentación, cómo fuimos criados. Y cómo eso se transmite de generación en generación. Por eso es tan importante seguir influyendo en la temprana edad, porque sabemos que eso se va a poder transmitir en las generaciones siguientes. Y eso es lo que en pediatría nosotros se está peleando mucho con este tema de la epigenética, porque es lo que nosotros creemos que puede haber un cambio generacional en las poblaciones con estrés social y vulnerabilidad social, para que haya un cambio generacional, porque es lo que hablamos siempre cuando vos estudiás las generaciones de las sociedades vulnerables, no te vayas muy lejos, vas a las 400 viviendas de acá, que tuvimos la posibilidad de hacer ese estudio grande, y ves que el 95% de las generaciones repitieron exactamente, por más apoyo social que existiera, pero por eso, porque no se trabajó sobre la epigenética de la persona en crecimiento, que el día de mañana va a poder transmitir eso a las generaciones siguientes. Pero bueno, eso es lo que los políticos como vos, que son muy buenos, tenés que hacer que entiendan. No, pero acá no estamos hablando de la política, sino lo que queríamos hacer es conocer a los riocuartenses que realmente tienen que conocer su historia. Creo que vos haces mucho por la ciudad de Río Cuarto y porque Río Cuarto esté en una posición distinta a la que estaba. Desde como pediatra, desde como investigador y como esto, creo que sos un referente, no solamente local, nacional, sino también mundial en estas cuestiones, ¿no? En la cuestión del logo, en la cuestión de la investigación, y lo haces desde acá, ¿no? Con todo lo que significa
hacerlo desde la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo ve la ciudad? Yo te cuento, mira, más allá de que no me considero nada de lo que vos me estás diciendo, sino que es un trabajo. Por eso te lo digo yo. Es un trabajo. Que lo veo y te esto conozco. ha sido un trabajo en equipo. Río Cuarto tiene una gran ventaja, que Río Cuarto tiene gente apasionada, que es lo que a mí, yo siempre digo cuando hablo de Río Cuarto, con la diferencia de Córdoba, que es lo que me pasó. Entonces, cuando yo vine y le planteé al Instituto Médico la posibilidad de hacer esto, lejos de decir, nada, imposible, que esto, que nosotros vamos por... Nada, los tipos tomaron la iniciativa y apostaron. O sea, y en todas las cosas que vos quieras hacer en Río Cuarto, lo que uno se topa es con gente apasionada que quiere hacer cosas. Quizá... yo le llamo que es una característica del riocuartense, ¿viste? De querer crecer y mejorar y demostrar. Por eso es que todos dicen que no quiero a los porteños. No es que no los quiero. Yo lo que digo es que todo este país es unitario por historia. Demostrar que Río Cuarto puede estar por arriba de centros de Buenos Aires, a nosotros nos orgullece. Sí, Y a mí me da placer que hoy en las principales revistas de investigación médica, de las principales revistas bibliográficas que hay de la medicina, esté Río Cuarto y el Instituto Médico, pero que esté Río Cuarto metido en todas las bibliografías. Eso es, antes era Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Después empezó a aparecer un poco Córdoba y ahora les copamos nosotros, que nos da un placer y ojalá sigamos para siempre. Bueno, un amigo, Ulises de Andrea, alguien con quien hemos compartido realmente experiencia muy, muy linda y esperemos seguir compartiendo. Por Ulises. supuesto, así va a ser. Dale. Te agradezco muchísimo. No, gracias a vos por contarnos tu historia clínica, tu historia de vida, que realmente es muy importante. Un abrazo grande. Igualmente, gracias por todo.